Hola, hola, ¿cómo están? No te oigo, José Luis. Hola, Lucero. Está tu micrófono puesto. Ya está. Ok, rápidamente para dar inicio, les explico un poquito la dinámica que vamos a seguir. Sí. Buenas tardes. Bueno, acabamos de terminar el evento anterior. En esta ocasión, bueno, vamos a hacerlo lo más breve posible la parte de la coordinación. ¿Alguien de ustedes tiene al lado de su consultorio una avenida, un perro, algo así que esté haciendo mucho ruido? Yo tengo un perro, pero ahorita les digo que lo callen. Ok, ¿por qué? Voy a prohibir que todos los participantes puedan habilitar su micrófono para que no estemos batallando con el sonido. Entonces, les voy a dejar su micrófono a ustedes siempre habilitado, ¿sale? Para que no haya ningún problema, pero si lo deshabilitan, no van a poder hacerlo ustedes manualmente, ¿sale? Lo voy a tener que hacer desde acá. Por otro lado, Kieslowski a la fama mundial, ¿sí? Ya que estuvo nominada en la Palma de Oro de Cannes. Esta película nos va a mostrar algo que estaba Freud muy interesado, que es acerca de lo que es el doble. Él lo presentó en un libro que se llama Lo Siniestro. No sé si lo puedan ver aquí. Es un libro que publicó en 1919. Es un pequeño relato bellísimo, ¿sí? Se los recomiendo mucho, en donde toma en cuenta un cuento que se llama El cuento de arena de Hoffman, para explicar qué es lo siniestro y que en el cono sur le llaman lo ominoso, algo que está presagiando una situación terrible. Fue un libro que lo tenía él escrito desde 1913, pero hasta 1919 lo publicó. En esa época, en toda Europa, estaban muy interesados por el doble. Nos va Lucero luego a relatar qué significa este mito del doble. Inclusive surgieron dos síndromes psiquiátricos muy interesantes. Uno era el síndrome de Capgras, que es cuando uno cree que el otro que está ahí enfrente de uno es un doble. Es como si yo dijera, bueno, Delia no es Delia, Delia es la doble de otra Delia, ¿sí? O Lucero no es Lucero, sino Lucero es la doble de la real Lucero, ¿no? Es un síndrome psicopatológico que se presenta hasta nuestros días y que lo descubrieron en esa época, lo describieron más bien. Y otro, perdón. ¿Cómo dices que se llama? ¿Síndrome qué? Síndrome de Capgras. Capgras. Gracias. Y otro síndrome psicopatológico también muy interesante que descubrieron en esa época es el de autoscopía, que también lo tienen varios pacientes, y es que cuando se ven, están viendo a dos al mismo tiempo, ¿sí? Como si yo me estoy viendo y hay otro José Luis que está junto a mí, ¿sí? Es otra sensación del doble. Bueno, así como se dieron este tipo de intereses en la psicopatología, bueno, se escribieron muchos libros, ya nos dirá Lucero cuáles, el famoso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Y a Freud le interesó sobremanera estudiar esta situación del doble, ¿sí? Y de ahí escribió el libro de Lo Siniestro en 1919. Él lo que dice en este libro, para explicar qué es lo que nos provoca terror al ser humano, qué le provoca al ser humano terror, qué le hace sentir algo siniestro, que dice que hasta ese momento no se había investigado realmente, porque generalmente tratamos de investigar lo bello, pero no lo siniestro y lo terrorífico. Y entonces él se fue a las fuentes de la literatura, a las fuentes literarias, y entonces dijo que, ¿cómo se dice siniestro en alemán? Un Heimlich. ¿Y qué quiere decir Heimlich? Porque un Heimlich es la negación de Heimlich. Y Heimlich es lo familiar, lo oculto,
lo que produce atracción, lo que es acogedor, lo que es hogareño. Y Heimlich es todo lo contrario, es la repulsión, lo espeluznante, lo extraño, ¿sí? Pero él se queda con una definición de Schelling que le gusta mucho, que dice que es Heimlich es lo destinado oculto que se vuelve de repente a la luz. Eso es lo que nos va a provocar algo siniestro, ¿sí? En esta película no es de terror para nada, la que vamos a ver, es una película bellísima, ¿sí? Sin embargo, tiene muchos momentos, por ser doble, en donde vamos a tener esta sensación de extrañeza, ¿sí? Y de algo muy raro, muy, muy extraño, ¿no? Lucero, ¿quieres decirnos un poco sobre esto? Sí, bueno, en esta película, que como el nombre lo dice, es el doble de una mujer, hace referencia a esta tradición del doble que es muy antigua en la historia de la humanidad y que alude a esta necesidad de enfrentar el enigma de la muerte, de entender qué pasa después de la vida y también de encontrarnos con esta esencia espiritual que habita en el cuerpo y que la podemos percibir en algunos momentos, pero que no se ve, que es inmaterial. Y ya las culturas antiguas habían hablado de esto, ¿no? En Egipto el doble era el Ka, que era una energía vital que surge después de la muerte. En Grecia era el eidolon, que era como el fantasma del muerto. En el catolicismo también tenemos el alma que cobra vida plena después de la muerte. Y en la filosofía también hay una tradición antiquísima del dualismo que comienza con Platón cuando señala que hay dos mundos, el mundo material y cognoscible y el mundo de las ideas. Este mundo de las ideas es el ideal, el perfecto, al que no tenemos acceso porque lo que vemos solo es un reflejo de lo que está en el topus Uranus, que es este mundo de las esencias. Y ya después Kant señala también que el conocimiento humano es muy limitado porque solo se puede expandir en el tiempo y en el espacio. Entonces solo podemos tener acceso a los fenómenos, pero no a la realidad en sí misma. Y la realidad en sí misma está representada en otros objetos que se llaman noúmenos, que son lo contrario de los fenómenos. Y pues ya en la literatura y en el arte, este tema del doble también fue muy, muy importante a partir del romanticismo del siglo XVIII, que es curioso porque en esta película van a hablar de un compositor del siglo XVIII y el romanticismo surge en este siglo y además una de las hipótesis que tengo a partir de que volví a ver, a ver esta película y a estudiarla a partir del doble es que es una película romántica porque esta corriente artística se opone a la razón ilustrada, al conocimiento que se puede comprobar a través de los hechos, de la empiria, y entonces más bien le da al individuo un papel primordial, pero a este individuo que es un genio creador, que está más cercano a lo inacabado, de lo artístico, a lo melancólico, a la naturaleza, que siente ese cosquilleo porque percibe que su vida está de pronto en el abismo, en la parte metafísica. Y bueno, a partir de este tipo de sensaciones se escribieron muchas cosas. Hay un término que se usa mucho en el cine expresionista alemán, que se llama Doppelganger, y que quiere decir en alemán un doble caminante. Y Paul Richter, un escritor del romanticismo, fue el que lo acuñó en su novela Siebenkas. En esta novela se habla de un hombre que se casa, pero no es feliz en su matrimonio, ¿no? Y entonces un amigo le dice, bueno, lo que puedes hacer es crearte un doble, hacerte pasar por muerto y así recomenzar una vida nueva, poder replantearte la vida, porque en su sociedad no iba a estar bien visto que él terminara de manera voluntaria con esa relación, entonces es lo que él hace. Y a partir de entonces se hace más popular esta figura del doble, que es
pues ustedes sabrán mejor que yo, un deseo que choca contra los límites que impone la realidad. Ya Fichte decía que también había un yo relativo, que es este yo escindido, que tiene que enfrentarse con la nada, con el vacío, y que tiene como espejo un yo deseado por él, que es como la representación de sus aspiraciones, pero que no siempre pueden hacerse realidad porque el mundo, las convenciones, la costumbre se lo impide. Y bueno, pues como ya señalaba José Luis, podemos tener la presencia de este doble como un doble objetivo, es decir, como verlo, poder verlo como alguien fuera de nosotros, pero también puede ser interno, puede ser una personalidad escindida, un espectro que coarta nuestra voluntad o que se apodera del alma, o también puede ser algo que vemos como externo a nosotros, como una figura de dos personas que son idénticas. Y del doble subjetivo lo podemos ver en muchos ejemplos de la literatura, ¿no? Por ejemplo, está el del Vizconde de Mediado de Italo Calvino, que es partido por una bala de cañón, y entonces se parte exactamente en dos y tiene un Medardo que así se llama, Medardo totalmente bueno, absolutamente bueno, hasta la desesperación, y otro que es malo, malo, malo. Y también en Maupassant, en un relato que se llama El Orla, habla de un doble subjetivo, pero esto es más bien lo sienten en el interior. Y si ustedes vieron y recuerdan la película de Hitchcock de Vértigo, él siente una obsesión por una mujer de la que se enamora, pero muere y de pronto se la encuentra en la calle paseando. Es una mujer idéntica, pero que se viste diferente, se arregla un poco distinto, se comporta distinto, pero es una mujer físicamente idéntica. Entonces se obsesiona para seguir este doble y tratar de recuperar el objeto perdido. Y pues, no sé, José Luis, si tú quieras, ya después de hablar del doble, decir algo sobre Kieslowski antes de ver la película. Bueno, decirles que el cine y el psicoanálisis se iniciaron el mismo año, 1895. Afortunadamente, el cine y el psicoanálisis nos acompañan en estos momentos de aislamiento. Entonces, vamos a tener la oportunidad de gozar una película de un director que nos muestra sus sentimientos verdaderos desde las tripas realmente y luego lo reflexiona y nos lo muestra en estas imágenes tan bellas que van a ver, en la música, en el sonido, en el silencio, en los objetos que nos muestra en la película. Entonces, los invito a todos a que se dejen ir, que no esperen una película muy lineal, muy hollywoodiense, muy americana, sino que esta es una película para soñar. Entonces, sueñen esta película, véanla, disfrútenla, es una película muy bella. Sí, yo nada más les quiero decir que Kieslowski fue un cineasta que empezó a hacer cine en los años 70 y 60 en Polonia. El primero hacía documental y después se decantó a la ficción. Y esta es una película que tiene una propuesta estética muy interesante. Ojalá se puedan fijar muy bien en los colores que usa, cómo los va cambiando. Y en el impacto visual que tiene sobre ustedes y sonoro también. Es una exploración de la vida cotidiana, pero desde un sentido muy distinto al tradicional. Y pues espero que disfruten la película y luego la podemos comentar. Bueno, entonces vemos la película, aquí la vamos a transmitir a través de este Zoom y después regresamos con los comentarios de José Luis y Lucero. Gracias. ¿Sí? Gracias.
Bueno, es que nos tenían en silencio a todos. Bueno, pues excelente película. Yo creo que les toca a la hora de participar a Lucero y a José Luis. Y después haremos preguntas y respuestas. Por favor, escriban en el chat las preguntas para poderlas leer. Lucero, José Luis, adelante. Bueno, esta es una película que nos muestra a dos mujeres idénticas, pero con dos personalidades muy diferentes. Son dos mujeres solitarias, Verónica de Polonia y Veronique de Francia. Verónica es una mujer impulsiva, despreocupada, descuidada de su salud. Cuando pasa ahí en medio de la manifestación entre los manifestantes y los policías, ella ni siquiera los ve, ¿no? Cuando le tiran todos los papeles que llevaba de la música, ¿no? Y sin embargo es una mujer alegre, ¿no? Muy libre. Y Veronique es una mujer silenciosa, cauta, misteriosa. Es tan cauta que es capaz de dejar el canto, mientras Verónica no, ¿sí? Es lo que lo va a llevar a la muerte a Verónica, ¿no? La película inicia con esta bella imagen de la mamá con las Verónicas, ¿sí? Cómo la mamá le va contando el mundo, le va relatando el mundo, hace que la bebé, que la niña empiece a imaginarse, además de ver la realidad, también empezar a ver otra realidad que es la que le cuenta la mamá. Esto es lo que le llamamos el idioma de la mamá, cómo la mamá aprecia a esta niña, la quiere, la contiene, y aparte le relata este mundo, ¿no? Este mundo en donde ella ve estrellas. Y gracias a esta buena relación de la mamá, ella puede después, esta niña puede ver el mundo así, ver el mundo con las estrellas, ¿no? Que está claramente personificado en la pelotita de las estrellas. Esta manera de transformar el mundo, ¿no? De verlo de una manera juguetona y alegre, y verlo a través de esa pelota transparente, ¿no? Sin embargo, ocurre el trauma, ¿no? Muere la mamá, se queda la niña sin mamá, y entonces, ¿qué va a hacer, no? Nos imaginamos una niña muy angustiada ante esta situación. Afortunadamente tiene a dos figuras que van a reemplazar a la madre, ¿no? El padre y la tía, ¿no? Vemos una tía que parece como hombre, ¿no? Hombre-mujer. No sabemos si es hombre o si es mujer, porque yo creo que como nos lo relata Kieslowski, es un papá que la hizo de mamá, ¿sí? Pero que fueron muy buenas figuras para sustituir a la mamá, ¿no? Y los dos pueden en un momento dado hacerle ver que la vida sigue a través de esta simbolización, ¿no? Que para mí está representada en este cordón, ¿no? que aparece durante todo el tiempo. El cordón que por primera vez aparece cuando está cantando ella. Es este símil del objeto transicional, ¿sí? Que no está ni dentro ni fuera, es algo que la lleva de la muerte a la vida. También aparece este cordón cuando con una cámara que está dentro de la tumba, en contrapicada, vemos ese cordón que la lleva de la muerte a la vida, ¿no? La que le va a dar vida, la va a sacar adelante. Ese lazo que también conecta los corazones. Ya al final, cuando está con el novio, o con este personaje del titiritero, ¿no? que ella ha podido seguir ese cordón también que le fue dando el titiritero, y llevarla a ver a ese personaje del cual está enamorada, sin conocerlo todavía claramente, ¿no? Él le dice que quería saber si una mujer era capaz de seguir
ese cordón, ¿no? Ese cordón a través de las grabaciones que le fue mandando, de los correos que le fue mandando. Y eso a ella la decepciona, porque sería como algo verlo nomás de manera intelectual, ¿no? Y se va porque dice, pues, si tú me quieres solamente para tu cuento, ¿no? Para tu libro, no me interesas, ¿no? Y entonces cuando él reacciona y se da cuenta de que ha estado todo manejándolo con ella en ese momento desde el punto de vista solamente cerebral, ¿no? Y es cuando va a buscarla y ella se da cuenta que sí, que realmente él la quiere, ¿no? De corazón la quiere. Y la está buscando y es como ese reflejo que continuó ahí durante toda su vida, ¿no? Ese reflejo que no sabemos, que es muy misterioso, pero es como ese reflejo de ese cariño materno que persiste hasta esa fecha, ¿no? Ese aroma de esa mamá que la quería tanto, ¿no? Para mí esa es la explicación psicoanalítica de esta película. Hay muchos símbolos que están durante la película y que me gustaría que algunos de ustedes lo pudieran platicar y hablar, pero vamos a escuchar a Lucero antes, a ver qué nos dice. Bueno, para mí esta película es como la fase del capullo, representa esta parte de la vida de metamorfosis, donde todavía no se sabe qué es en qué nos vamos a convertir. Yo creo que aquí el doble de Verónica, la polaca que es Veronique, la está preparando para vivir. El doble es el que se equivoca por nosotros, el que se quema, el que comete los errores. Y en este caso, pues ante una vocación como el canto, ella da la vida por esta vocación de manera muy inconsciente, muy impulsiva. Y este hombre que maneja las marionetas, el titiritero, es como este destino que parece que está manejando las vidas de los seres humanos, pero Veronique interviene y en esta atracción que siente, ella piensa que puede integrarse con este titiritero que maneja los hilos para ella tomar las riendas de su propia vida. Desde los aspectos formales hay cosas muy interesantes que nos hablan de los dos personajes, ¿no? El caso de Verónica, que está en Polonia, como José Luis ya lo comentaba, las primeras secuencias donde ellas son niñas, Verónica, la polaca, está viendo el cielo con su madre y ya desde ese momento está prefigurando un personaje que tiende hacia lo inmanente, hacia lo divino, hacia la muerte, que está viendo al cielo todo el tiempo. Es como si desde el momento que nace, que es muy pequeña, ya está viendo hacia arriba. Y entonces es invierno, toda esta fase en Polonia transcurre en invierno, que también nos remite a algo que acaba. Y cuando ella pues cae y está cantando ahí en Cracovia, en este auditorio, y se cae, ya vemos el mundo desde el punto de vista de ella, que es la cámara como si estuviera en los ojos de ella, y cómo se desmaya y todo el techo se le mueve y las butacas se le mueven. Y es esta misma toma de abajo hacia arriba, es decir, en contrapicada, la que vemos cuando ella está en el féretro y desde su punto de vista, que está acostada, están cayendo los puños de tierra que le lanza el padre, la amiga, la tía, y vemos cómo el cuadro se oscurece por completo a medida que van cayendo estos puños. Y entonces, de esta oscuridad de este personaje que está ahí en la tierra, nos mandan inmediatamente al vientre de Veronique en Francia y vemos hasta su ombligo y cómo ella está haciendo el amor y está en un momento muy vital, al contrario de la otra, y cómo ella estuvo desde el principio más conectada con la tierra, porque en esta misma imagen de pequeña, está viendo una hoja, la madre le muestra una hoja, la nervadura y la naturaleza, y no al cielo, como a la otra chica, ¿no? Hay distintas correspondencias que las unen.
y que podemos ver en los objetos, que nos da pistas de las cosas en común que tienen. Kieslowski decía que quería filmar el alma, pero para lograrlo tenía que filmar la materia. Y esto se ve muy claro cuando el titiritero le dice a Verónica, quiero saberlo todo de ti. Entonces ella agarra su bolso y lo vacía, ¿no? Ahí están los objetos que hablan de ella, de su ser más íntimo, de su alma. Pero hay otros, ya decía José Luis, esta agujeta que le mandan en un sobre, el Alexandre, el titiritero, y que también es el cordón del portafolio que tenía Verónica cuando estaba audicionando para esta maestra y que estaba jugando con él mientras cantaba, muy inspirada. Y este cordón también se asemeja a la línea del electrocardiograma, de la enfermedad del corazón que tienen ellas y que incluso Veronique la pone sobre esta línea, ¿no? De este papel largo impreso que le dan, la bufanda que también va arrastrando Veronique cuando recoge el electrocardiograma, va arrastrando ahí la bufanda roja en el piso. Están las ancianas que ven por la ventana. En Polonia la ve desde su casa, desde la casa de la tía en Cracovia y le quiere ayudar. Veronique la ve desde el aula donde está dando clases a los niños. Esta visión distorsionada a través de los cristales que ve Verónica cuando va en el tren y que ve Veronique cuando se está escondiendo del titiritero. Y la amiga que la invita a hacer que la lleva donde la maestra está ensayando con los alumnos y que es pianista, aparece en la estación del tren de Saint-Lazare en París, reconoce a Veronique y se queda muy impresionada. Y bueno, el tema musical, que es la interpretación de Verónica y luego lo que tocan los violines, los niños con Veronique, y que es de este compositor inventado, Van den Boedenmayer, del siglo XVIII, ¿no? El holandés. Y después, los colores nos dicen muchísimo. Hay un lenguaje con los colores y con la iluminación de Kieslowski, y que básicamente son tres: el amarillo, el verde y el rojo. El amarillo lo vemos sobre todo en la parte en Polonia, que representa la ambigüedad, lo antiguo, lo viejo, el pasado, y que aparece mucho cuando ella va caminando por las calles y cuando está también cantando. Y ya luego el verde lo vemos más en Francia, que nos indica la vida y el renacimiento de la naturaleza. Es muy revelador como cuando ella está viendo el espectáculo de las marionetas, está ella en las butacas con los niños y hay un halo verde que los cubre a todos. Es una luz verde que los baña. Y cuando ella mira a quien está moviendo los hilos, la cámara nos lleva en un movimiento lateral hacia el espejo donde está él, iluminado de verde, y ella lo está viendo por ahí. Es un personaje orientado hacia la vida, hacia el renacimiento. Es un personaje que aprende y se reinventa. Y luego el rojo, que predomina a partir de que ella escucha la grabación. La cara se ilumina de rojo de inmediato y todo el tiempo está ella con ese rojo en la cara, ¿no? Del amor, de la sangre, de la pasión, del corazón. Y ya cuando llega al café, los escenarios van a ser rojos. Las paredes del café son rojas, llegan al hotel y las paredes son rojas, la colcha es roja, la sábana es roja. Y ese es, digamos que la vitalidad que le da la otra Verónica a ella, ¿no? El verde, pero también el rojo muy pasional. Quisiera mostrarles un fotograma donde están estos tres colores en una sola imagen. Voy a compartir pantalla por un momento.
¿Puedes compartirla, Lucero? Sí, ahí voy. Ok. Ahí ya la ven. Sí. ¿Sí? Bueno, aquí está, esta es Veronique, que está en su casa, y entonces un niño en una ventana de un edificio de enfrente empieza a jugar con un espejo y empieza a darle pistas para que ella encuentre este cordón que decíamos. Esta imagen es importante porque aquí están los tres colores emblemáticos de toda la película. El amarillo, que en este momento le ilumina la cara y que está representado en esta luz del espejo que le va dando pistas sobre su doble fallecida, sobre este pasado que tiene, que la va orientando sobre el camino a tomar. Está el verde de fondo en esta pared, además con esta planta, ¿no? También de hojas verdes. Y en el espejo está el rojo, que es el reflejo que le devuelve su doble, de vitalidad, de pasión, de que es esta enfermedad del corazón y le tiene que dar un poder mayor para reinventarse. Entonces, voy a regresar, dejo de compartir pantalla y ya no los encuentro. Busca tu Zoom. Ya no los encuentro, ya no los encuentro. Abajo, ¿Se le puso abajo en Zoom? abajo donde está la camarita, Lucero. Al lado de Safari. Hasta abajo. Creo que más bien tengo que agrandar mi imagen, ya los perdí. Hasta abajo, métete y ponle en la camarita azul. Sí, pero lo que no encuentro es la forma de, a ver, Ahí. creo que ya, ¿no? Ya. Ya, ahí están, perdón. Bueno, entonces ahí está el uso de los colores en esta película. Y pues finalmente es una película sobre emociones. No es tanto sobre acontecimientos o hechos, sino sobre sensaciones, sobre cosas que podemos sentir más allá de ir hilando una historia con principio, nudo y final. Se dice que es la propia historia del cineasta de Kieslowski, porque él también tenía una enfermedad del corazón y le estaban advirtiendo que ya dejara de trabajar porque si no las consecuencias podían ser muy graves. Él por un momento dijo que sí, que ya iba a dejar de filmar, pero en realidad no lo hizo, seguía trabajando y falleció en una operación de corazón abierto a los 54 años, después de hacer los tres colores, azul, blanco y rojo. Y pues por mi parte sería todo el análisis. Esperamos sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios. Que Aquí ya sí. tenemos 3 comentarios, Lucero. Si quieren, Yo quería agregar nomás un comentario Sí. que Lucero hablaba de los colores. Irene Jacob, que es una excelente y bellísima mujer, ¿no? Una excelente actriz, también actuó después en esta triada, que son los 3 colores que representan a la bandera francesa, ¿no? Con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ella actuó en el último color, que es el rojo, ¿sí? En la fraternidad. Porque también representa, el doble representa a nuestros hermanos. El hermano es como un doble de nosotros, también un doble extraño, ¿no? Que hace cosas extrañas, que somos como nosotros, pero haciendo cosas extrañas, ¿no? Lo quería decir porque hay un psicoanalista que escribió un libro que se lo recomiendo en relación a los hermanos, que se llama El complejo fraterno, de Louis Canciper. Yo había hablado con él, le había comentado que en estas películas de Kieslowski le daba mucha importancia al hermano, y que si hacíamos un comentario sobre
sobre alguna de las películas. Los 10 mandamientos también es otra serie que hizo Kieslowski, en donde también aparecen los hermanos y los analiza también, lo importante que son los hermanos para todos nosotros, ¿no? Y esto se ha escrito muy poco en psicoanálisis. Y desgraciadamente Luis murió, ¿no? Luis murió también antes de que pudiéramos hacer él estaba muy de acuerdo en que hiciéramos un ciclo hablando de lo fraterno, y él murió hace poquito, ¿no? 1 o 2 años. Solamente era para eso. Les recomiendo mucho que vean si no han visto Azul, Blanco y Rojo, se les recomiendo, son maravillosas estas películas. Sí. Sí. Lucero, ¿tú quieres decir algo más? Pues estaba leyendo los mensajes del chat y algunos hablan sobre el contexto político, si el año de nacimiento podía representar algo, y también se menciona la manifestación en Praga, la revolución de Terciopelo. Nacieron en 66 estas 2 mujeres, están muy cerca del 68. Como les comentaba, los 60 fueron una década importante en Polonia porque hubo un periodo de apertura. Stalin había muerto la década anterior, entonces 10 años antes, en el 56, empezó a haber una cierta apertura en Polonia con un nuevo camino al socialismo, pero esto se vio frustrado por muchas crisis económicas y políticas. Y entonces los polacos empezaron a volcar más hacia lo cultural, hacia el arte, hacia la compañía de otros, esto que decía José Luis de la solidaridad. En esa época era muy importante el acercamiento entre unos y otros porque no podían con las condiciones materiales tan difíciles, y el cine tuvo un papel muy importante porque, pues extrañamente, el Estado sí apoyaba la realización de proyectos cinematográficos. Entonces empezaron a filmar mucho, como podían, evadían la censura, y la gente se reunía. En la película hay algunos símbolos de la parte política, aunque en esta etapa de su filmografía, Kieslowski ya se centra más en individuos y en sentimientos más íntimos. De todas maneras, sí hay un trasfondo político, porque aparece por ahí una estatua que no sé si sea de Lenin, de Stalin o de alguna figura, cuando Verónica va caminando en la... Cuando ella habla con la amiga, le está silbando la internacional, el tema de la internacional. Y también, pues, la manifestación, que es un momento importante porque se encuentra con su doble y detrás de ella están los granaderos así con sus escudos y la gente está corriendo. Entonces sí hay de pronto referencias a lo político, aunque nada más como un marco de la historia, ¿no? Pero sí es imposible que no las hubiera, y que en la primera parte de su trabajo Kieslowski no hablara sobre política porque él estaba metido en eso. Y aún ya los 3 colores pues son los colores de la bandera francesa. Entonces sí tiene que ver con esta parte de lo público, lo político. Sí. El camión, en la manifestación donde se le caen las cosas a ella, el camión trae la Torre Eiffel, ¿no? O sea, como si desde ahí se desdobla el personaje entre la que está en Polonia y la que se sube al camión, que parece que es la que se mantiene con vida, que trae la Torre Eiffel de Francia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Y yo también quería comentar esto del hilo. El hilo yo lo vi presente. En relación a eso que dices, Delia, Freud hace mucho énfasis en que la invención del doble es para negar la muerte. ¿Sí? Así lo vi. Es una manera de que si nos morimos, va a haber un doble que va a seguir vivo por ahí. Y ahí se desdobla el personaje, ¿no? Sí. Está la que se queda en Polonia y la que se sube al camión, que se quedan viéndose finalmente, una partiendo y la otra ahí quedándose. Ya desde ahí ya se presagiaba la muerte de la polaca, ¿no? Ese es el mito, el mito del que nos hablaba Lucero, ¿no? Dice que cuando tú te llegas a ver tu doble, está presagiando que te vas a morir.
Así Tú te vas a morir y el otro va a quedar vivo, ¿no? Y el hilo, que yo le puse el hilo de la vida, y que termina la película con el hilo, ¿no? Finalmente el titiritero le da vida a las marionetas a través de los hilos. Y el hilo está presente, creo que la primera vez que lo vi fue en la primera escena donde ella está en un encuentro sexual. Después aparece en diferentes momentos, ¿no? Como lo dijiste tú, Lucero, pero termina finalmente con las marionetas, o sea, dándole vida a la Veronique, la francesa, y ahí el titiritero le dice, son dos, porque yo las toco mucho y las desgasto, ¿no? Y está la muerta, la que está ahí sin hilo, y la que cuelga a través del hilo de la vida. O sea, como que el hilo siempre está presente y yo así le puse, pero tenemos muchos comentarios, la gente quiere saber, por ejemplo, acerca de las mujeres, las ancianas que aparecen en las ventanas, en la vida de las dos Verónicas, que algunas personas hablan de que tiene un semblante misterioso. Lilo y el cordón también llaman mucho la atención. Podría tener que ver con estas tres personalidades griegas, las Moira, que eran las encargadas de hilar el hilo de la vida de una persona. Cuando Verónica tensa el cordón, se acordó esta Paula Arellano de esto. Steffi, que está aquí, dice que Ingmar Bergman inicia el tema de ligar las emociones con colores que después sigue Spielberg en La lista de Schindler. Luego Woody Allen, que le encantaron los comentarios que están dando. Ambas vidas, en una aparece mientras, ambas están con vida, y en una aparece mientras a ella le dan la noticia de que ha ganado el concurso y ha sido seleccionada para cantar. La misma mujer con ese semblante aparece sentada en la terraza de un café mientras ella está huyendo del titiritero. No me fijé yo en esa escena. Ángela Vanessa dice, ¿habrá algún simbolismo en el acto de sí, esto también me llamó, de rascarse el ojo con el anillo? En varias escenas ella se quita el anillo y se rasca el ojo. En varias escenas aparece eso. Y Patti Castillo dice que qué posibilidad habrá de verse y sentirse desde otro que no es justamente la madre. ¿Es posible vivirse en un cordón umbilical, entre paréntesis, psíquico desde esta perspectiva? Justo hablando de un otro que es uno mismo. Esta idea de los cordones me parece muy interesante porque seguimos encontrando significados. Esto de las moiras como personas que van hilando con un cordón, y cuando Verónica tensa, el cordón está cantando, ahí ya es como una ruptura, como si en lugar de que siguiera flojo para hilarse, entonces se tensa y se puede romper. Esto me parece muy interesante de lo que han dicho. Y lo del anillo es uno de los objetos que une las dos vidas. Pues quizá podría ser como la circularidad del propio destino, como parte de un lado y llega al mismo lugar y va avanzando así como en una espiral. Eso se me ocurre que podría ser. Para mí, sí, las moiras son las que dan el destino, ¿no? Alguien que ha tratado desde el punto de vista psicoanalítico, estudiado qué es el destino, es Christopher Bolas. Él lo que dice que el destino es cuando nosotros nos hacemos cargo realmente de lo que somos y lo podemos llevar adelante, ¿sí? La fatalidad es lo contrario, cuando nosotros no nos hacemos cargo de nuestro propio destino, de nuestras propias potencialidades vitales, entonces vamos a hacer lo que otros quieran, ¿sí? Esa contraposición. Hay un libro de Winnicott, un psicoanalista Winnicott, que se llama Juego y Realidad, que parece que si lo hubiera leído Kieslowski, no sé, porque este libro lo escribió Winnicott en 1971, y ahí habla mucho de los hilos, de los cordones, para hablar de los objetos transicionales. Y también habla de los gemelos. Hay un ejemplo que él da, en donde hay dos gemelos. La paciente era una gemela, y se acordaba de que cuando era niña
la llevaban en una carriola de esas en donde van los dos gemelos. Y entonces alzaban a su gemela y ella se sentía con una sensación de algo terrible, porque decía, la están levantando a ella y no me están levantando a mí, porque ella sentía que era ella misma la gemela, ¿no? Es muy interesante cómo sienten los gemelos también en relación al doble, ¿no? Bueno, no sé si quieres. Hay otra, Steffi, no sé si Steffi decía. Aquí está, sí. Sí, saludos, Steffi. Estas viejitas que aparecen, que esta escena tan misteriosa, tan extraña de las viejitas, se repite constantemente en las películas de Kieslowski. No es la única película en donde sale. Sale frecuentemente en muchas películas. Esta mujer que va poco a poco avanzando para tirar su basura, ¿no? En la tercera película de los colores, Irene Jacob sí se baja, porque aquí trata de bajarse a ayudarla, le dice, pero la señora como que se queda viéndolo, de que no me molestes, y ya ella se queda callada, ¿no? Pero en la tercera película ella sí se baja a ayudar a la viejita, ¿no? Es algo también muy, muy interesante. Y en relación a las dos mujeres que preguntaban, que aparecen constantemente, creo que es la amiga de la pianista que invita a Veronique al ensayo, y es donde la maestra la descubre a ella. Pero si ustedes se acuerdan, la maestra, que puede representar a la madre, trata de una manera autoritaria, le dice que está tocando mal a la pianista, y en cambio reconoce a Veronique, reconoce, la aprecia y dice, cantas muy bien y cantas con un canto que no lo había oído nunca, ¿no? Y yo creo que Kieslowski nos muestra a este personaje de esta otra mujer que son diferentes. ¿Cómo pudo haber sido tratada Veronique por una mujer, por una mamá que sí la reconoce, que sí la quiere, que sí la aprecia, que sí reconoce su canto, que el canto también es el canto que seguramente la mamá le cantaba a ella? Y a diferencia de la amiga, que no es reconocida, sino que es tratada de una manera autoritaria, ¿sí? Es la que aparece después en la estación de tren con Veronique, ¿sí? Y constantemente lo está diciendo como para tener una contraparte, un contrapunto de las dos mujeres. Hay más comentarios. Ale Muñoz, hola Ale, qué gusto verte por acá. Dice que pensaba que si llevamos la película al espacio analítico, en todo lo que va más allá de las palabras, de cualquier interpretación o señalamiento, y se pone en juego la capacidad de acompañar, como siempre, Kieslowski se acerca con discreción, con delicadeza y sensibilidad, y nos muestra lo que quizá habríamos de lograr en el trabajo analítico. Una protagonista, que en el caso analítico sería una paciente que mira, que piensa, que busca, que se decide y confía. Por otro lado, no solo la música, el sonido nos invita a no solo escuchar, sino también a mirar. Bueno, siguiendo con el comentario de Alejandra y luego paso al de Steffi, dice que además de lo que toca José Luis con respecto al encuentro de Veronique y Alexandre, ella piensa que más que el experimento que tú, José Luis, mencionas, a ver si se acerca, creo que es el que se acerca más allá a lo cerebral, entre lo más íntimo con una profundidad magistral. Y Steffi señala que el cordón podría ser una metáfora del electrocardiograma que aparece en la escena de Veronique, donde lo pone el hilo sobrepuesto en su electrocardiograma, que ya lo había dicho Lucero. Esta parte del sonido también es interesante porque hay una serie de secuencias en la película de la vida cotidiana de Veronique mientras está escuchando el audio con lo que sucede en la estación de tren, y que ella y nosotros nos estamos imaginando qué espacio será, qué es lo que se escucha,
y podemos hacernos una idea de lo que va a vivir después ella. Y es también una manera de jugar con el espectador, ¿no? De meternos en un espacio íntimo del personaje, pero a la vez escuchar el mundo exterior, y es otra pista más. Es una serie de pistas la que nos da la película, primero con el doble y luego con este hombre enigmático que es el representante del destino, y cómo la va induciendo y ella también se abre para acercarse a ese destino, que incluso cuando ya están en la casa de él y Veronique se despierta, va a buscarlo a su taller donde él está haciendo las marionetas, pero este recorrido de la habitación al taller la lleva por una serie de pasillos y de puertas, y todo es verde, la iluminación es verde, 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 hasta que llega y el fondo donde está él con la pared es verde. Es muy interesante esta parte de la película porque ya es una serie de recorridos en busca del destino y en busca de hacerse cargo del propio destino. Alex Trejo habla de que la película le parece un gran análisis de la película, que muchas gracias, y que si podrían profundizar un poco más sobre los significados, símbolos de la escena final. Steffi habla sobre qué representa el enano, quien deja entrar la tía para hacer su testamento. Y Maggie dice que por qué después de un encuentro amoroso se cae en una profunda tristeza o llanto. Muy interesantes las preguntas. Yo no vi al enano. El enano es el abogado de la tía que va a buscarla para que hagan el testamento. Algo que platicábamos Lucero y yo es que la tía era la que estaba ya pensando en morirse y es la que le dice a ella que puede haber una muerte, ¿no? Y realmente la que se muere es Verónica y no ella, ¿no? Otra cosa interesante es lo del titiritero, ¿no? Las marionetas. El hilo, el que le da movimiento a la marioneta es el titiritero, pero nosotros somos los que realmente le damos vida a ese personaje, ¿no? Ahí está un muñeco de madera construido, pero realmente quien le da la vida a eso son los ojos de esos niños. Esos niños crean ese personaje y dicen, ahí estaba este personaje que estaba esperando a que nosotros le diéramos vida y que se está moviendo y que además representa la historia de Verónica, ¿sí? De Verónica, de las dos Verónicas, de la muerte y de esta muerte que luego poco a poco va a producir una vida, ¿no? Una transformación, como lo dijo Lucero, ¿no? Para mí, la escena final, en donde ella toca el árbol que bueno, en los dibujos representa muchas veces al papá, y que fue el que la hizo de mamá, el que le dio la continuidad al cuidado materno, es también el contacto con todos los ancestros, no nomás el papá, sino también con la mamá. Es como tocar al papá y tocar a la mamá, ¿no? Que fueron los que le dieron vida. Eso fue lo que para mí representa el símbolo de tocar el árbol, ¿no? De abrazar al árbol. En esta escena final también regresa a la casa del padre, toca el árbol que está a la entrada, y es como este regreso a los orígenes, a los ancestros, como decía José Luis, a la familia, a las raíces, porque el árbol también representa las raíces, pero lo que ella toca es lo que se muestra, no lo que se esconde, sino lo que florece, lo que le da una base a las hojas. Y luego vemos la figura del padre, ¿no? Que ya está ahí con este taladro que compró. Luego lo del encuentro amoroso y el llanto. Cuando está ya con el titiritero, hay mucho llanto porque ella ve la fotografía de Verónica en Polonia.
Y cuando la saca, él es el que se da cuenta de que está ahí en la foto esta mujer que piensa que es ella, y la fotografía ya está iluminada de verde. Entonces, Veronique se conmueve muchísimo y empieza a llorar, y este llanto se mezcla con este acercamiento amoroso, pero yo creo que el llanto más bien es por el encuentro con esta persona igual que ella, que dio su vida para que ella siguiera sobreviviendo. Sí, y sobre el enano, sí es el abogado. No, no sé si tenga aquí un mensaje sobre, no sé, la poca estatura de las leyes. No, a lo mejor estoy sobreinterpretando, pero lo que es que este personaje de la tía es la confidente de Verónica, es la que la escucha, la que le da acogida ahí en Cracovia, donde ella pues va a ir a cantar y a morir. Y pues es quien debió haber muerto en su lugar, de hecho, porque le dice que en la familia todos mueren con buena salud, por eso no está esperando a que se enferme para hacer el testamento. Pero finalmente ella es la que muere, ¿no? De manera así muy apasionada en el escenario. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Hay una pregunta aquí, un comentario de Maggie. Dice, Sí. ¿por qué después de un encuentro amoroso cae una profunda tristeza o el llanto? Yo pienso que la película nos muestra constantemente estos estados de integración y de desintegración, ¿no? En estos opuestos. El encuentro amoroso, como dice ella, es un momento de integración. Y después de los momentos de integración, hay un momento de tristeza porque nos estamos integrando. Ya no podemos estar pensando en que somos dos, ¿no? Y que vamos a sobrevivir a la muerte, ¿no? Sino que realmente encontrar la realidad como es, ¿sí? Y esto significa también ver que hay una finitud, ¿no? Y eso es triste, pero también al mismo tiempo es podernos integrar y ver las cosas como son, en realidad, ¿no? Lo maravilloso de esta película es que nos puede mostrar muchos afectos gracias a estas imágenes y gracias a la música, ¿no? Y a mí cada vez que la veo me conmueve y me conmueven sus comentarios y el haber estado con ustedes. Yo les agradezco mucho, ¿no? Y esto que dices, nada más antes de terminar, de la integración en el encuentro amoroso, es como una dinámica de integración, desintegración, porque está el yo escindido, ella que tiene conciencia de su doble, y entonces se integra con el otro y vuelve a tener conciencia del doble y se desintegra. Es como una dinámica así. Sí, a mí me parece que la película también puede ser muy freudiana, ¿no? O sea, está la pulsión de vida, representada por la francesa, y la pulsión de muerte, representada por la parte impulsiva y esta mujer tan descuidada que es la polaca, ¿no? Y finalmente la pulsión de vida termina ganando, ¿no? Y termina ganando a la vida, a la creatividad y todo lo demás, pero la película es muy linda y la música es excelente. La voz de la cantante es, bueno, divina. Pero no sé si quieran decir algo más, José Luis, Lucero. Hay un último comentario que lo hacen, a mí me hace pensar en los pacientes cuando acuden a consulta, viviendo una vida que posiblemente no desean vivir. Así pueden provocar la muerte. Mientras transita el análisis, se va descubriendo el deseo que les permite existir, vivir, disfrutar y amar. ¿Sí? Agradecerles fue un disfrute por primera vez hacer un debate, un comentario de una película por Zoom. Sí, pues yo les quiero dar muchísimas gracias a Lucero por estar aquí con toda su experiencia que tiene en cine y creo que también en psicoanálisis, y a ti, José Luis, que sé que siempre te ha gustado el cine,
que nos hayas recomendado esta película. Yo no había tenido la oportunidad de verla. Realmente es una película muy, muy buena. Y les agradezco a todo el público que ha estado aquí casi por 3 horas siguiéndonos y entusiasmados con la película. Sí, muchas gracias por la invitación, por su atención a los comentarios y a la película, que no es sencilla, es muy bella, pero no es sencilla, por sus participaciones y ojalá no sea la última vez. No, segurísimo que no, Lucero, te vamos a invitar más. José Luis, el libro de Luis Cancipe, preguntan el nombre, es Sí, El complejo fraterno, de Luis Cancipe. Sí, ya se los puse ahí, Okay. en el chat. Sí, para que lo vean. Sí, es muy buen libro. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, José Luis, muchísimas gracias, Lucero, muchas gracias y espero volver a tener este encuentro en otra película. Gracias, muchas gracias a todos. Que a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Bye. Sí, siempre incluyendo el cine y el psicoanálisis. Bye, bye, Steffi, bye, Vero, bye a todos.